Saludos. En esta unidad 3 vamos entonces a tratar el tema de los hidrocarburos que corresponde al segundo tema del programa de Química 122. Primero que todo, los hidrocarburos son una serie de compuestos formados única y exclusivamente por carbono e hidrógeno. Son bastante utilizados a nivel industrial como combustible. Estos hidrocarburos a su vez pueden contener átomos de otra naturaleza como oxígeno en el caso de los alcoholes, nitrógeno en el caso de las aminas y las amidas. Los hidrocarburos se pueden clasificar en estos grandes bloques que vemos acá, como alifáticos y aromáticos. Los alifáticos van a ser abiertos o cerrados y saturados e insaturados. Esta es una cadena típica de un hidrocarburo saturado. En él podemos ver distintos tipos de carbono. Los que están señalados con letra roja son carbono primario, como el que vemos en la esquina acá, que está unido a otro carbono única y exclusivamente. Terciario, que está unido a 3. Secundario, porque está unido a este y a este. Y cuaternario, porque lo rodean 4 carbonos más. Entonces aquí vemos una figura en donde nos preguntan qué tipo de carbono no está presente en esa figura que vemos acá. Entonces en esta figura no está presente el carbono cuaternario, porque si nos fijamos en esta estructura de esqueleto no hay ningún carbono rodeado de 4 carbonos más. La fórmula general de los hidrocarburos saturados o alcanos es CnH2n+2. El más sencillo de todos es el metano, le puede seguir el propano y el etano y el propano. El gas natural está constituido en un 95% de metano, y como vemos acá, los ángulos de enlace de los hidrocarburos andan en torno a los 100 y tantos de grados, y unos enlaces bastante largos de alrededor de 100 y tantos de picómetro. Los hidrocarburos saturados siguen un patrón que a mayor peso molecular, mayor punto de ebullición de estos. Como se ve, el metano es el que tiene el punto de ebullición más bajo, y el propano va incrementando, por ejemplo acá, en cuanto a punto de ebullición. Los alcanos, como vemos acá, son utilizados como combustible, y sus estados a temperatura ambiente son gaseoso de 1 a 4 carbonos, líquidos de 5 a 17 y 17 en adelante sólido. Estos compuestos no son solubles en agua porque sus enlaces son polares, son no polares, y solo son solubles en solventes de su propia naturaleza, como el caso del cloroformo, que es un derivado del metano. Aquí tenemos una serie de los primeros 100 alcanos. En base a estos nombres se construyen todos los otros nombres en el caso de los compuestos derivados de hidrocarburos. Entonces el primero es el metano, después le sigue el etano, propano, y así hasta 100 carbono octano. Básicamente estos nombres se construyen utilizando el prefijo relacionado a su número de carbono y terminando en ano. Por ejemplo, aquí tenemos el octano. Octan significa 8, y ano es la derivación general de los hidrocarburos saturados o alquenos. Entonces aquí tenemos algunas cuestiones más relacionadas con la fórmula general de los alcanos, y aquí tenemos algo bastante interesante, que las grasas animales la mayoría están formadas por compuestos saturados. En este caso tenemos triglicéridos, y debido a eso es que los hidrocarburos alifáticos se le llaman por eso su nombre viene del griego aleifa, que significa grasa. Y aquí tenemos el triglicérido constituido básicamente por una cola derivada de un hidrocarburo y una cabeza de grupo esterico. Aquí tenemos una serie de 3 compuestos en donde vamos a ver una propiedad llamada isomería de cadena. Esto surge porque a medida que las masas moleculares de los hidrocarburos van creciendo, estas tienden a desordenarse y a combinarse en toda la forma posible, dando lugar a isomería. Isómero significa misma fórmula molecular. Por ejemplo, la fórmula molecular es esta, donde se pone el símbolo del elemento y la cantidad de elementos que contiene la molécula por cada mol, por ejemplo.
Entonces esto es la fórmula molecular, simplemente la cantidad de átomos y el tipo de átomo que contiene la fórmula. Estas son fórmulas desarrolladas CH3, donde ya se pone en evidencia la distribución espacial de los mismos. Entonces los isómeros son compuestos con misma fórmula molecular y con diferente distribución espacial de sus elementos. Entonces, ¿por qué es importante la isomería? Porque, por ejemplo, los isómeros pueden dar variaciones a las propiedades físicas y químicas de estos elementos. Por ejemplo, aquí tenemos el N-butano, en donde tiene un punto de ebullición más bajo que su isómero, el isobutano. A su vez, el isobutano es más estable químicamente que el butano de cadena lineal. Entonces, la isomería introduce variación en las propiedades químicas y físicas de estos elementos. Bueno, aquí vemos también los tres posibles isómeros del hidrocarburo de 5 carbonos, es decir, del pentano. Lo podemos tener así, lineal, como en el pentano. Lo podemos tener como con una ramificación en un carbono secundario. En este caso sería el 2-metilbutano. Igual, misma fórmula para todos, pero a pesar de que tienen 5 carbonos y 2 hidrógenos, se van desorganizando la cadena y las estructuras y van dando lugar a variaciones llamadas isómeros. Aquí vemos, por ejemplo, que a medida que incrementa la cantidad de carbono, la isomería también aumenta de manera exponencial, siendo 5 para C6H14. Sin embargo, para el de 30 carbonos son 4.000 millones de isómeros posibles. Entonces, hay distintos tipos de isomería, como puede ser de cadena, que fue la que vimos anteriormente, de función, en el caso de que dos compuestos tengan la misma fórmula molecular pero tengan diferentes tipos de grupo funcional. Por ejemplo, aquí tenemos grupo funcional alcohol y grupo funcional éter, y ambos, en el caso del éter de 2 carbonos y el alcohol de 2 carbonos, ambos tienen la misma fórmula molecular pero tienen diferentes grupos funcionales. También está de posición, en donde un grupo funcional puede estar en una posición en una molécula y en el otro en otra posición, y por eso se llama isómero de posición. Bueno, aquí vamos a ver entonces el tema de los radicales. Los radicales se forman cuando una determinada molécula pierde un hidrógeno a través de un enlace homolítico, como vimos en la unidad 1. Aquí vemos todos los radicales de los primeros 5 hidrocarburos y sus respectivos nombres. El radical del metano es el metilo y el del pentano el serpentilo. Simplemente los nombres de los radicales se construyen eliminando la palabra ano y sustituyéndola por il o por hilo, dependiendo del contexto. Entonces, aquí vemos algunos posibles radicales de isómeros. Los isómeros también dan lugar a radicales, y como vemos acá, en el caso del propano puede generar dos isómeros: el propilo, el N-propilo, el propilo donde el hidrógeno que se pierde es el de un extremo de cadena, y el del isopropilo, si el hidrógeno que se pierde es de un carbono secundario. Y en el caso del hidrocarburo de 4 carbonos puede generar 4 posibles isómeros, 4 posibles radicales, perdón. El de 2 radicales lo puede generar el butano lineal, que es el butilo y el ser-butilo, y 2 isómeros más lo puede generar su isómero, el isobutilo, que puede generar el isobutano, que puede generar el isobutilo, y el terbutilo, dependiendo de si está en carbono terciario la pérdida del hidrógeno o está en extremo de cadena para hacer entonces el isobutilo. Bien, aquí vamos a ver brevemente la estequiometría que la IUPAC sugiere para nombrar compuestos orgánicos. En primer lugar se pone el sufijo, donde se pone el lugar y nombre de los sustituyentes, localizado del grupo funcional, cantidad de carbono de la cadena, si es octano, por ejemplo, si es 8 sería octano, y el grupo funcional si es ano, ino, eno o ol, si en caso de los alcoholes. Este es un esquema general para nombrar cualquier compuesto orgánico. En cuanto a los hidrocarburos saturados, o los alcanos, que es el tema que vamos a tocar primero, la primera regla determina la cadena más larga, que no siempre es lineal. Como vemos aquí, 3 ejemplos de 3 cadenas de 3 compuestos, una lineal, la otra es angulada y la otra casi cerrada. Dice otra regla que se comienza a nombrar la cadena por el extremo donde esté más cerca del grupo funcional. En este caso, si contamos aquí 1, 2, 3, 4, el grupo funcional queda más lejos, más cerca del extremo izquierdo que del derecho, que queda 5, por tanto este sería el carbono 1, 2, 3, 4.
Una vez numerada, encontrada y numerada la cadena, entonces simplemente se procede a nombrar la estructura. En este caso podemos ver acá que se nombran primero con el localizador numérico designando acá el carbón donde se encuentra el grupo sustituyente o radical, y organizado por orden alfabético. Es decir, si tenemos dos radicales, por ejemplo etil, en este caso es metil, primero se pone E y después se pone M porque hay que conservar el orden alfabético en la nomenclatura. Aquí tenemos por ejemplo el 1-decano, que es el hidrocarburo de 11 carbonos, y vemos que su nombre sería el 4-etil-7-metil 1-decano para esta molécula. Entonces dice acá que si el orden de los sustituyentes coincide por ambos extremos y no hay sustituyente no hay sustituyente, se prioriza entonces el orden alfabético. Aquí tenemos dos grupos metilos, cada uno un carbono del extremo, y entonces tenemos un tercer grupo funcional que es el etil. Por tanto hay que priorizar a numerar el extremo de cadena donde quede más cerca al etil porque tiene preferencia a nivel de orden alfabético. Entonces este sería el carbono 1 y quedaría como el 3-etil, porque en el grupo 3 en grupo etil, en el carbono 3 en grupo etil, 2,5 porque en el carbono 2 y 5 hay dos grupos metil, dimetil porque son dos, y hexano porque la cadena es de 6 carbonos, recuérdense de los nombres de los hidrocarburos. Y dice la última regla que si hay dos posibles caminos para nombrar la cadena más larga en una estructura, se elige el camino que dé lugar a más sustituyentes. El camino 1 aquí, donde no se debe de tomar, da lugar a un sustituyente, el isopropilo, y el camino 2 da lugar a dos sustituyentes, que es el metil y el etilo. Aquí vemos algunos ejemplos para practicar ustedes. Vemos más ejemplos y aquí también vemos otros ejemplos de isomería. Bueno, aquí tenemos entonces, vamos a entrar a lo que es la estructura, los ciclos y su nomenclatura. Los ciclos se nombran igual que los compuestos lineales. Simplemente se usa la palabra ciclo y después seguida de la cantidad de carbono que tenga el ciclo, terminando entonces en ano. Entonces ciclo, en este caso sería ciclo X, porque este ciclo tiene 6 esquinas, 6 carbonos, y ano porque es un alcano. Ese sería el nombre base de esta estructura. Como tiene ramificaciones, entonces hay que agregarle esas ramificaciones al nombre del compuesto. Entonces, en este caso sería 1,3, porque acá se designa este como carbono 1 y este como carbono 3 dimetil, porque son dos grupos CH3, y ciclo hexano, que es el nombre de la estructura base que mencionamos hace un breve momento. Aquí tenemos entonces que este sería el carbono 1, este el carbono 3, y acá tenemos una regla para trabajar con ciclos que tengan varios sustituyentes. Dice que hay que numerar y elegir el sentido de la numeración de modo que los sustituyentes queden con localizador bajo. Aquí tenemos la orientación y la designación de carbono 1 de manera óptima, ya que no quedan con localizador 1,3. La forma de abajo es la que no se debe de hacer porque no queda con localizador 1,5. Como vemos, aquí se nombró en sentido contrario a la manecilla del reloj y los localizadores quedaron mal ubicados. Entonces siempre que los localizadores queden lo más cerca posible uno del otro en cuanto a numeración. Igual para el segundo caso, este sería el carbono 1, 2, 3, 4, y acá es la combinación de local de carbono y sentido de numeración óptimo para hacer una correcta nombramiento de esa estructura. Aquí vemos dos ejemplos de cómo no se debe de hacer. Aquí tenemos ejemplos que en el caso de que las estructuras queden de manera equidistante una de la otra, se prioriza nombrar como carbono 1 la que tiene menor letra del alfabeto. Aquí tenemos dos, un radical con E, que es el etilo, y un radical con M, que es el metilo. Pues entonces la E va primero, entonces acá carbono 1 sería este y carbono 2 sería el metilo. Igual para los halógenos se da prioridad al halógeno que tenga menor letra alfabética comparado con radical metil en este caso. Aquí tenemos otros ejemplos de esto. Y entonces rápidamente pasamos a la estructura, a las propiedades de los hidrocarburos.
Bueno, entonces, los hidrocarburos se le denomina parafina porque no son afín, es decir, no reaccionan básicamente con nada, no reaccionan con base ni con ácido. Básicamente su reacción típica es la combustión, por eso se le usa como hidrocarburo, como fuente de energía, y dan una reacción de halogenación en presencia de energía y luz ultravioleta. La combustión, como vemos aquí, no es más que la combinación del oxígeno con los hidrocarburos para dar lugar a CO2, agua y calor. Aquí vemos la reacción general de los hidrocarburos. Ese es de naturaleza isotérmica y se combina oxígeno y hidrocarburo con un catalizador que puede ser calor o llama, para dar entonces lugar a más calor que el que inicialmente se le suministró, y la agua y CO2. Entonces el calor que se suministra de manera inicial es mucho menor que el que libera de manera constante la reacción. Entonces, como vemos acá, vemos algunos calores de combustión de algunos isómeros, y vemos que el isómero iso, en este caso, como lo vamos más adelante, el isobutano es mucho más estable que el butano lineal. Aquí vemos la reacción de halogenación, ya vimos la de combustión, ahora vamos a pasar a la de halogenación. Tenemos un halógeno, que en este caso es cloro, y un alcano, que en este caso es metano, que en presencia de luz, pues entonces el cloro se combina con el hidrocarburo y da entonces un ácido y un haloalcano, es decir, una combinación de halógeno más un alcano. Entonces, ya vistas las reacciones los tipos de reacción típicos de los hidrocarburos, ahora vamos a ver entonces a pasar a una serie de compuestos llamados alquenos. Estos compuestos, los hidrocarburos, se caracterizan por la presencia de un doble enlace carbono-carbono, un enlace doble. Esta básicamente es el grupo funcional de los alquenos, y son, a diferencia de los alcanos, estos son muy reactivos, dado que el doble enlace se puede reaccionar fácilmente con cualquier tipo de reactivos, sobre todo el nucleófilo. Y vemos también que este tipo de compuestos básicamente se utilizaban con propósito para producción de cierto tipo de aceites en la antigüedad. Este tipo de compuestos tiene hibridación sp2, a diferencia de los alcanos que tienen hibridación sp3. Esto da entonces lugar a que tengan un doble enlace en su estructura. Una molécula de un alqueno típico, como vemos acá, de un alqueno con un solo doble enlace, puede tener hibridación sp3 y hibridación sp2 en su estructura. Entonces este carbono con enlace sencillo a este otro tiene hibridación sp3, y este acá con hibridación sp2. Aquí vemos algunas características de los enlaces sp3, y los enlaces sp2 tienen orbitales sigma y pi. Sin embargo, los sp3 solo tienen orbitales sigma. Aquí vemos otro tipo de compuestos que son los alquinos, que veremos más adelante. Tienen fórmula molecular CnH2n-2, y su grupo funcional es el triple enlace. El alquino típico conocido es el acetileno. Aquí vemos una consecuencia importante de la presencia de doble enlace en estructura de hidrocarburos, y vemos acá un buteno, el 1-metilpropeno y el cis-2-buteno y el trans-2-buteno. Básicamente estas isomerías, llamadas cis-trans o isomerías geométricas, vienen dadas por la incapacidad del doble enlace de rotación, y eso crea entonces moléculas que potencialmente están sometidas a estructuras rígidas. Aquí vemos el cis-2-buteno y el trans-2-buteno como ejemplo de este, tipo de compuestos.
Aquí vemos algunos compuestos insaturados típicos. Tenemos el ácido oleico, que es un ácido graso, es decir, un aceite insaturado, y tenemos el cinamaldehído, que está presente en el aceite de canela. Aquí tenemos algunos tópicos más sobre isomería, y entonces vamos a pasar ya a lo que es más importante, que es la nomenclatura de estos compuestos. Atendiendo entonces al hecho de que los alquenos tienen doble enlace como su grupo funcional típico, aquí vemos su fórmula general, CnH2n, y esto se nombran simplemente igual que los alcanos, pero cambiando la terminación ano por eno. Igual se elige como cadena principal la más larga que contenga el doble enlace. El doble enlace tiene prioridad a la hora de enumerar la estructura. Ya es decir, si tenemos un grupo funcional más, vamos a ignorar el sustituyente, perdón, y vamos a dar prioridad al doble enlace. La estructura se empieza a enumerar donde quede más cerca el doble enlace. Eso es la regla. La estructura más grande y que contenga el doble enlace, en este caso vemos dos posibles caminos en la molécula segunda. La primera es una molécula asimétrica, donde se empieza a numerar entonces por donde quede más cerca el doble enlace. En este caso tenemos acá que se empieza por la izquierda. Igual en el segundo caso tenemos que se empieza también por la izquierda, y se le da por ese motivo el localizador más bajo al doble enlace. Aquí vemos dos posibles cadenas. Tenemos una más corta de 5 carbonos, que es la correcta, y una más larga de 6 carbonos, que es la incorrecta. La más corta y de 5 es la correcta porque contiene el doble enlace, y la más larga, la que está en color verde, es la incorrecta porque, a pesar de que es más larga de 6 carbonos, deja el doble enlace fuera de la estructura. Entonces así no se debe de elegir la cadena más larga. Y ya aquí tenemos entonces un ejemplo de cómo se debe de nombrar en este caso la estructura, atendiendo simplemente la proximidad del doble enlace. Entonces si el enlace está equidistante, el doble enlace por ambos extremos, y hay un grupo funcional, un sustituyente en este caso, perdón, se da prioridad entonces al carbono donde quede el sustituyente más cerca. En este caso sí se toma en cuenta el sustituyente, pero el enlace aquí, doble enlace, es simétrico. Si el enlace no fuera simétrico, entonces se le da prioridad al doble enlace. Entonces aquí vemos cómo se enumera el compuesto, y aquí vamos a ver paso a paso cómo nombrar este tipo de compuesto. Entonces vemos acá que el nombre cambia de alqueno de alcano por alqueno. Entonces básicamente lo que tenemos es lo siguiente. Entonces tenemos dos esquemas, dos estrategias para nombrar este tipo de estructura: la tradicional y la nueva, designada por la IUPAC. Aquí tenemos un hidrocarburo de 5 cadenas, y en el primer hidrocarburo tenemos el nombre tradicional. Anteriormente era para esta estructura era el 2-penteno. ¿Por qué? Porque en el carbono 2 aquí vemos de 5 carbonos, está el doble enlace, guión pen porque es de 5 carbonos, y eno porque es un alqueno. Entonces, simplemente sería el nombre de la IUPAC. Y aquí tenemos el pen2eno, que es el nombre nuevo que la IUPAC sugiere, donde el 2 pent nos dice la longitud de la cadena, 2 posición del doble enlace, y eno el tipo de compuesto que en este caso es un alqueno. Y aquí tenemos lo mismo. Si en el caso de que se presente más de un doble enlace en la estructura, entonces tenemos un dieno que se nombra como veremos más adelante. Nombramos la estructura, en este caso es simétrica, da lo mismo por donde quiera que iniciemos. Elegimos de derecha a izquierda como carbono 1, y tenemos entonces enlace en carbono 1 y 3. Entonces la vieja nomenclatura
nombra este compuesto como 1,3-butadieno. 1,3, posición de los dos dobles enlaces. Buta, porque es de 4 carbonos. Y dieno, porque tiene 2 dobles enlaces insaturados. Y aquí tenemos algunos ejemplos de alquenos bastante sencillos. Tenemos entonces aquí carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Simplemente nombramos la cadena. Aquí este sería carbono 1 porque queda más cerca del doble enlace. Y aquí quedaría entonces con grupo metil en el carbono 2 y 4. Carbono 5, perdón. Y simplemente nombrar localizadores como 2,5, dimetil, X, porque es de 6, y 2-eno. En este caso el nombre correcto sería el nombre número 5 para esta estructura. Y aquí tenemos algunos radicales importantes, es derivado de los compuestos insaturados, los de los alquenos, en donde para el primer alqueno conocido, que es el etileno, no hay alqueno de un solo carbono. Su nombre, perdón, aquí tenemos que es sistemático, es el eteno, y el nombre común es etileno. Aquí vemos varios grupos, varios compuestos con nombre natural y con nombre común y sus nombres sistemáticos. Aquí vemos un radical bastante interesante, que es el radical del eteno, que se llama vinilo. El nombre común y su nombre sistemático es etenilo, como debería ser. Y aquí vamos a entrar entonces a ver lo que son los hidrocarburos conjugados con dobles enlaces y enlaces sencillos. Entonces eso lo vamos a pausar para otro video donde veamos ya la segunda parte de este tema.